me decía fuera del aire que esto ya lo lo venís viendo desde hace bastante tiempo, ¿no? Sí, en realidad hay una situación de un deterioro de determinadas pautas de convivencia. Si me permiten, más allá de mi experiencia de penalista, me gustaría hacer referencia a mi hobby, que es la antropología, ¿no? Y hay un dato que no es menor. La gente adquiere el sentido común. El sentido común es la percepción de cuáles son las conductas aceptadas y rechazadas en una comunidad, porque el ser humano necesita vivir en sociedad. Entonces tiene esa aptitud para percibir qué conductas son aceptadas y rechazadas, y eso se incorpora como el sentido común, y esas son las pautas culturales o las normas culturales con las cuales el individuo se maneja automáticamente en un medio social. La verdad es que, si bien la ley se reputa conocida por todos, nosotros a diario no nos manejamos por la ley formal porque la gente no la conoce. La ley aparece en la vida de la gente cuando aparece el conflicto, pero normalmente uno cuando compra en un kiosco no piensa en el contrato de compraventa, cuando sube a un medio de transporte público no piensa en el que es un contrato también de transporte público por adhesión, cuando se casa no piensa en el contrato de matrimonio. Es decir, la ley regula situaciones de conflicto, pero la ley debería referirse a aquellas pautas que mayoritariamente la sociedad toma como criterios de convivencia. Ahora bien, cuando en un ámbito social se generan situaciones contraculturales por abandono del Estado, por las situaciones que fueren, la gente cambia de sentido común y sus pautas de supervivencia y convivencia también varían. Entonces, en un medio, en un barrio donde impera la ley del narcotráfico, los criterios son otros. Las expectativas de vida son otras, las expectativas de desarrollo son otras. Y con esto no quiero estigmatizar, quiero explicar por qué de pronto nos encontramos con madres que abandonan a sus hijos, que no les dan la asistencia pertinente, fuman paco y los abandonan, se juntan con hombres que los castigan, hombres que tienen un criterio cultural. Es decir, nosotros planteamos que desde la ley Micaela y demás, vamos a bajar los femicidios. No los vamos a bajar por ahí. ¿Por qué? Porque hay pautas culturales que son mucho más profundas y sobre las cuales no se hace nada. Porque si yo quisiera cambiar esas pautas culturales... No es salir con un pañuelito verde a decir maten a los hombres, porque no es la solución. Es que no tiene nada que ver, porque el problema donde ocurren mayoritariamente esas agresiones físicas y esos femicidios es en aquellos barrios donde los criterios culturales son fuertemente machistas, pero además donde se vive en un mundo de violencia. Es decir, hoy, un joven, una persona nacida hoy, en determinados barrios de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano, o en determinados barrios de Rosario y demás, tiene una expectativa de vida de 25 años. ¿Por qué? Porque vive en un mundo de violencia, por problemas de desnutrición, porque vive en el mundo del narcotráfico, porque en ese mundo hay violencia, pero además hay SIDA, de lo que no se habla, además hay paco que destruye el cerebro, hay desnutrición, hay enfermedades que son afines a ese tipo de situación. Entonces es un mundo distinto que no tiene las pautas culturales que tiene todavía mayoritariamente el resto de la sociedad. Ahora, en esos ámbitos donde impera la violencia, es claramente la consecuencia. Entonces nosotros juzgamos desde afuera y decimos, ¿cómo puede ser? Yo creo que quien comete esos graves delitos de abuso sexual de menores, golpizas a menores, golpes a las mujeres, femicidios, pero cuidado que a veces en estos hechos hay connivencia de hombres y mujeres y demás. Para el abuso ha sucedido. Todo ese ámbito de violencia es consecuencia, en primer lugar, y no debemos olvidarlo, de la corrupción. La corrupción es socia del narcotráfico, la corrupción es lo que ha llevado a la dispersión de recursos que ha asumido mucha gente en la exclusión social. Bueno, eso es consecuencia de la corrupción. Pero tenemos que mirar necesariamente lo que allí está pasando para poder entender estos hechos.